Muy buenas noches, jóvenes. Contentos de poder compartir nuevamente la palabra del Señor y de llevar el mensaje que Él siempre tiene para nosotros. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión sobre los consejos, ¿no? Qué importantes es recibir un buen consejo, ¿no? Pero en realidad esto no puede quedar de una manera abierta y libre, ¿no? Porque los consejos hay que recibirlos de quien vienen, ¿no? Una persona, digamos, que te va a aconsejar de manera abierta, en base a su sistema de creencias, experiencias, su corazón. Y si no es una persona que conozca la palabra, pues esto es algo, digamos, que se va a dar necesariamente, pues te va a aconsejar conforme a otras cosas, como decía, ¿no? ¿Cuál es su sistema de creencias? ¿Qué aspiraciones tiene? Y, y muchas veces podemos decir que esta persona, que incluso puede tener cariño por uno mismo y por los demás, no va a querer tener una mala intención en ese consejo, pero nuevamente te va a aconsejar en base a su experiencia, lo que esta persona tiene como prioridades, lo que ha visto, lo que ha aprendido, en lo que esta persona cree, y no va a estar en línea, acorde con los consejos que uno quiere recibir de parte del Señor. Puede haber personas que no tengan una mala intención definitivamente, solo que el consejo no viene bien, pero incluso pueden haber personas que, como dice la palabra, sabiendo que el corazón es engañoso o que simplemente te puedan aconsejar algo que no está bien a los ojos de Dios y que incluso quieran a través de ese consejo alejarte del Señor. ¿Para qué? Para que ellos puedan compartir contigo con mayor libertad, hasta incluso no sentirse a veces señalados, porque no sé si les ha pasado que cuando conversan con personas que no llevan su vida en base a los principios de Dios, cuando uno les empieza a hablar e incluso ellos te empiezan a preguntar y uno les empieza a responder, se sienten señalados, ¿no? En el sentido de que tú estás haciendo bien y yo estoy haciendo mal. Y nadie quiere, en nuestra naturaleza pecaminosa, sentirse de esa forma. Entonces, incluso puede haber, como decía, una mala intención de alejarte del Señor, ¿no? Entonces, por eso vayamos a Proverbios 12:15, muy rápido, dice: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Y ahí está, ¿no? Cuando uno conversa con alguien que no conoce a Dios ni su palabra, tiene argumentos desde su punto de vista para defender de por qué piensa de determinada forma, por qué desecha determinadas doctrinas o por qué no tienen fe simplemente. Y piensan que están bien porque la mayoría de personas viven así. Y cuando la mayoría de personas vive de una forma, uno puede llegar a sentirse protegido y hasta acompañado, ¿no? Pero como acabamos de leer, dice que el necio cree que es derecho en su propia opinión, ¿no? Pero el que obedece al consejo es sabio. Y ese consejo, por eso empecé diciendo que no todo consejo es bueno y es clave saber de dónde viene el consejo, quién es la persona que te da ese consejo, para que el consejo venga con la sabiduría del Señor, para que podamos ser sabios como acabamos de leer. Si una persona no fundamenta su vida en la roca que es Jesús, esas creencias van a estar más limitadas por la moda, por la imitación, incluso ahora que están tan de moda los influencers, o por lo que ve, como decía, en la mayoría, ¿no?
Y la palabra dice bien claro, no solo el que escucha, por eso el consejo incluso lo puedes pedir o no, lo puedes escuchar o no, y lo puedes obedecer o no. Y acá dice bien claro que no es el que escucha, dice el que obedece el consejo, el que obedece a Dios en sus mandamientos y estatutos, el que obedece un consejo de una persona que tiene una verdadera comunión con Dios. ¿Quién no quiere ser más sabio en nuestra propia vida, ¿no? Espiritual? Y eso es lo que vamos a compartir ahora, en realidad, como se llama esta prédica, que se llama Los 3 de Daniel. Pero vamos a empezar por los 3 consejos que Daniel nos quiere dar a través de su vida, a través de la palabra de Dios. Vayamos por favor a Daniel 1:4. Y para ponernos en contexto, recuerden que Nabucodonosor, teniendo cautivo al pueblo de Israel, pidió que traigan a los jóvenes para que puedan servir con ellos, ¿no? Entonces vamos a leer qué dice. Dice, ¿qué tipo de jóvenes pidió? Entonces por eso dice en el 1:4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y ustedes saben que era Daniel y sus 3 amigos, por eso dice después, en el 17, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Es curioso porque incluso Nabucodonosor sabía que le convenía, ¿no? Él pidió, dice, no solo de buen parecer y enseñados en toda sabiduría, en ciencia y entendimiento, sino dice, como empezó el versículo, dice que no hubiese tacha alguna, ¿no? Entonces el mismo Nabucodonosor, que no era una persona que seguía y conocía a Dios, pidió porque le convenía a personas que también sean rectas, que no tengan tachas. Pero también, sobre todo, como hace énfasis, que hayan sido preparados, dice. Y dice que Dios les dio a Daniel y sus amigos, estos jóvenes, todo ese conocimiento e inteligencia que venía del poder de Dios. Entonces, el primer consejo que nos da Daniel y sus amigos es: prepárense, jóvenes, para ser de los mejores. Estos muchachos elegidos según mandato de Nabucodonosor, estaban muy bien preparados, como acabamos de leer, e instruidos sobre todo en la palabra de Dios. Seguramente ellos decidieron prepararse, es decir, nadie te puede traspasar primero el conocimiento de Dios, de la Biblia, si uno no quiere, y segundo, esa comunión íntima con Dios viene de una decisión. Por lo tanto, estos jóvenes se prepararon, pero se dejaron también preparar por Dios. Y se dejaron preparar en lo que ellos consideran importante para sus vidas, que era el conocimiento de la sabiduría de Dios. Decidieron tomar la mejor parte para su vida, más allá de todo lo que acabamos de ver en el versículo inicial, que dice cómo eran ellos, ¿no? Se prepararon también en lo natural, pero se prepararon y tomaron la mejor parte para ellos. Esa preparación espiritual, como decía, era un pilar en su formación y era un propósito de vida, que era ser parte del pueblo de Dios, que era agradar a Dios y llevar su vida conforme a ese propósito que Él tiene o tenía para ellos. Así que si crees que tienes un gran talento entregado por Dios, también te tienes que preparar, y mucho. La excelencia, el sacrificio, el esfuerzo deben ser pilares también de la vida de un cristiano.
Recuerden ese versículo que dice, todo lo hacemos como para Dios, como vamos a leer a continuación. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando uno hace absolutamente todo para glorificarlo a Él, es que uno está cumpliendo y Dios va revelando ese propósito para cada uno en su vida. Y no es poner a Dios como excusa para dejar de hacer algunas cosas, tampoco. Para dejar de prepararse, para no afrontar situaciones con valentía, o para ser blando, ¿no? Y me refiero a uno mismo. Ellos no pusieron el prepararse en la palabra de Dios como excusa para no desarrollarse también en otros campos. Y eso es lo que a veces también pasa, y he escuchado incluso en nuestra propia iglesia, ¿no? Algunos jóvenes que pasaron por aquí, lamentablemente ya no están, que decidieron y tomaron algunas decisiones en su vida y tomaron un camino más fácil y pusieron realmente como justificación que lo estaban haciendo verdaderamente por Dios. Eso es algo que no está bien delante de Dios. Hay que darle primero un lugar a Dios, hay que servirlo, hay que dedicarle tiempo, pero como acabamos de leer, eso no puede ser una justificación para no hacer lo que uno tiene que hacer. También en lo natural, en sus responsabilidades, en sus obligaciones, en prepararse, porque Dios está usando también personas que puedan ser utilizadas en diferentes campos. Como leíamos, y dice si comemos y bebemos, que es lo elemental para poder subsistir en nuestras necesidades básicas, pero dice que todo, porque dice hacéis otra cosa, dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, es decir, si no es ninguna de estas dos cosas elementales que necesitas para sobrevivir, sino alguna otra cosa, es decir, todo lo demás, todo lo tenemos que poner delante de Dios para su gloria, como para Él. Y eso es vivir con excelencia, si verdaderamente queremos que sea Él glorificado. Siempre va a haber alguien viendo. Y acá esta situación que les explicaba me hace acordar sobre una anécdota que estuve yo hace algunos años en una entrevista de trabajo y el entrevistador me preguntó si, o yo se lo comenté, pero que yo era cristiano. Y esto no fue, recuerdo, en la primera entrevista, por eso es que él ya conocía un poco de mí. Y conforme uno va avanzando, pues van cambiando un poco el foco de la entrevista o se quiere validar ciertas aptitudes o pruebas. El tema es que él me preguntó, porque digamos que el puesto al que yo estaba postulando requería tomar decisiones, ¿no? Obviamente en el trabajo uno tiene que tomar decisiones y trabajar en diferentes equipos. Y me dio pena porque él me hizo una pregunta y me dijo, tú eres cristiano, ¿no? Pero ¿cómo yo sé que tú vas a trabajar con pasión, con firmeza, con valentía, incluso en cierta forma con pasión y agresividad, que ¿no? Se usa esa palabra también a veces para tomar decisiones valientes, difíciles? Finalmente en el trabajo uno busca ganarle también a la competencia y trabajar duro y dar la milla extra, ¿no? Entonces me hizo esa pregunta y bueno, yo respondí. Y yo le pregunté después por qué me había hecho esa pregunta. Y me dijo que había entrevistado antes a un chico cristiano pero que le había dicho que él no hacía ciertas cosas, ¿no? Que como tratando de justificar su fe, que él no hacía
para no hacer ciertas cosas que él podía hacer en realidad, ¿no? Que el trabajo exigía. Como si el ser cristiano no le permitiría a uno, digamos, ser firme, valiente, tener carácter, estar preparado, ser apasionado, trabajar duro o exhortar a alguien, disciplinar a alguien. Y por eso es que él se quedó un poco con esa idea, ¿no? Y obviamente le respondí que esa era una visión y que eso incluso le cité este versículo, ¿no? Que todo debemos hacerlo como para Él, ¿no? Y que Dios busca la excelencia. Incluso que había este otro versículo que dice que incluso el que no trabaja, que no coma, ¿no? Y que Dios era un Dios de pactos, un Dios de orden y un Dios de excelencia, de esfuerzo, ¿no? La misma vida de todos los personajes de la palabra de Dios. Nuestro propio Señor Jesucristo que vino acá fue una vida de entrega, de sacrificio, de firmeza, de valentía, de retos, de dar la milla extra, de liderar y convocar personas para poder llevar el Evangelio, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a que, como decía ese primer consejo que nos da Daniel, y bueno, también sus amigos, que ya saben cuáles son, a prepararnos para ser los mejores en Cristo, para nuestra vida espiritual y en general en todo lo que hagamos, jóvenes. El segundo consejo es que nos da Daniel, que saben que tenía sus 3 amigos, es prepárate para ser un buen amigo. La amistad es muy bonita y hasta necesaria en nuestra vida y demanda una responsabilidad y también una sabiduría, que es la de elegir bien. Qué mejor ejemplo de un amigo fiel que nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Incluso se compartió hace poco sobre Abraham, ¿no? Que fue el único que fue llamado de parte del Señor como amigo de Dios. Qué tal privilegio, ¿no? Entonces hay que saber elegir. Y eligiendo bien, hay que prepararse para ser un buen amigo. Pero ¿por qué es tan importante, no? Y aquí me viene algo que aprendí en la iglesia desde el inicio, hace muchos años, que tiene que ver con congregarse, pero tiene que ver con habitar también los hermanos juntos en armonía y establecer vínculos con amigos cristianos que estén en la misma sintonía que tú. Y es este ejemplo de los carbones en la parrilla, ¿no? Que mientras están juntos, calientes, se mantiene la brasa a una temperatura alta, pero si tú separas un carbón, este se enfría. De la misma forma, esto que uno necesita congregarse, compartir entre hermanos, es la amistad entre amigos cristianos. Y por eso es tan importante que busques amigos cristianos y que sepas no solo elegirlos, buscarlos, sino cultivar esa amistad y que estén alineados en los propósitos de Dios, en agradar a Dios, para lo bueno, no para lo malo. Dice Juan 15:13, nadie tiene un mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Es una relación muy, muy fuerte, que son necesarias, como comenzaba en este segundo consejo, para nuestra vida, que es saludable. Rodéate de amigos que amen a Dios, que quieran llevar su vida de una manera conforme a los estatutos del Señor. Es el mejor blindaje contra el enemigo. Y no solo eso, lo vas a también disfrutar, porque si vas a estar queriendo tener amigos que no tengan ese propósito en la vida de agradar a Dios, de buscarlo, de honrarlo, de glorificarlo, de tener amor más allá de uno mismo por los demás, si no vas a buscar ese tipo de amistades,
pues esos amigos, como comencé, te van a no solo aconsejar mal, sino te van a terminar apartando de Dios. Y no solo eso, sino va a ser hasta incómodo, porque vas a querer quedar bien con ellos, acomodar ciertas cosas o terminar haciendo lo que ellos hacen para agradarlos. Pero si tú buscas amigos cristianos, va a ser todo lo contrario, no vas a sentir esa tensión de que, ¿qué le digo? No, no le digo, voy, no voy. Porque tus intereses, tus prioridades, tus gustos van a ser otros. Por eso no vas a sentir esa tensión. Por eso decía que es un blindaje contra el enemigo. Por eso decía también el ejemplo de los carbones calientes. Vas a estar caliente, vas a estar protegido por la mano de Dios y por esa amistad. Porque la base es el amor al prójimo también. ¿Qué dice Eclesiastés 4:9? Mejores son dos que uno. Porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayeren el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También aplica a que no estemos solos, a que debemos cultivar nuestra amistad como creyentes. No solamente en los servicios que compartimos, sino también para construir una relación de amistad a través de un mensaje, una llamada, participar. A veces incluso han habido personas que dicen, oye, pero a mí no me consideraron para tal evento, pero te invitaron de repente a 15 antes y no quisiste ir, ¿no? O no te congregas simplemente, eso es lo primero. O de repente los hermanos te llaman y tú no le devuelves el mensaje y no eres capaz tampoco de devolver una llamada. Por eso decía que la amistad también se cultiva, jóvenes. Y es importante porque, por los motivos que hemos mencionado hace un momento, porque te va a permitir desarrollarte también y blindarte. Y porque como acabamos de leer, dice, mejor son dos que uno, en preocupación, en amor, para animarse, porque hay situaciones que son difíciles. Y esto no solamente es algo de los jóvenes, también los adultos, todos tenemos dificultades, preocupaciones, eventos dolorosos, angustias, y para eso tenemos al Señor, pero también tenemos amigos cristianos que nos aconsejan, que nos levantan, que nos animan, que nos distraen. Amigos que no sean cómplices en las cosas malas. Amigos que porque te aman te van a decir, te van a exhortar lo que está bien o mal delante de Dios. En ese amor fraterno, en ese amor que solo el Señor puede desarrollar en ti de una manera diferente. A mí me gusta mucho la relación que tuvieron Pablo y Timoteo, ¿no? Primero leamos el Proverbio 18:24, antes de hablar de Pablo y Timoteo. Dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. A veces hasta más unido que un hermano, es cierto. Pero dice, el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigos, porque es una relación de ida y vuelta. A veces da flojera, a veces da timidez. A veces uno cree que cuando uno es adulto todo eso desaparece, pero no. Por eso es importante desde jóvenes cultivar buenos amigos. Y aún a la distancia, ¿no? Que uno pueda agarrar el teléfono, bueno, ahora con las diferentes plataformas virtuales que hay, pero incluso a la distancia, incluso después de algunos años, jóvenes, porque ustedes van a crecer y de repente algunos toman en el camino de Dios rutas distintas, pero la relación permanece.
la amistad permanece, el sentir en Cristo permanece. La unión permanece o debe permanecer, como acabamos de leer. Entonces, volvamos a Pablo y Timoteo, ¿no? Dice que Pablo era el mentor de Timoteo, todos conocen mucho sobre ellos, definitivamente. Un mentor es como un consejero sabio y confiable, como un maestro, ¿no? Dice que su amistad triunfó debido al respeto mutuo que se tenían el uno por el otro, ¿no? Respeto mutuo. Pero los dos ambos confiados siempre en Cristo. Ambos estaban determinados a llevar el Evangelio. Como dice, ¿no? Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos has dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No quiero que vayamos al versículo, pero demanda eso, ese sentir, digamos, de compartir el mismo evangelio, de querer llevarlo. Incluso de exhortarte, de animarte, ¿no? A que lo hagas con valentía, ¿no? Jesús puede unir a dos amigos a través de ese amor de su Espíritu Santo de una manera muy, pero muy fuerte. Pablo incluso se refería a Timoteo como un hijo. Dice que Dios nos pide mirar a la sabiduría santa y luego compartirla, esparcirla. Y eso es lo que ellos dos hacían. Y no de manera individual, sino de manera en cómo nosotros también lo hacemos a través de cómo repartimos el reino de Dios a través de nuestra amistad, a través de nuestros amigos. Vayamos al tercer consejo. Dice, prepárate para mantener tu identidad en Cristo y no contaminarte. Recordemos que fueron criados, no lo hemos leído, Daniel y sus amigos, por el jefe de los eunucos por 3 años. ¿Para qué? Para supuestamente cambiarlos, adaptarlos. En cierta forma ellos sabían que le convenía a Nabucodonosor y el jefe de los eunucos, pero querían, en cierta forma, mejorar también su perfil, ¿no? Es como que tomaron lo mejor, lo que les convenía, por eso los llamaron, los buscaron y los reclutaron y los tuvieron, digamos, cautivos, pero también los adiestraron 10 años para poder cambiarlos, adaptarlos, supuestamente mejorar, entre comillas, su perfil, ¿no? A través de otra comida, de otras lenguas. En resumidas cuentas, querían aprovechar lo mejor de ellos, pero querían quitarles su propia identidad en el Señor, para que sean más útiles a ellos y para quitarles esa identidad, para darles una identidad nueva, ¿no? Es lo que hace cuando alguien quiere apartarte del Señor o quiere quitarte algo que no le gusta, te quiere quitar esa identidad, ¿no? La ataca directamente, te quiere dar una nueva, quiere hacer como un borrón y cuenta nueva, ¿no? O quedarse con lo que le conviene y añadirle cosas que son parte de esa nueva identidad. Entonces yo les pregunto, jóvenes, ¿el cómo nos alimentamos influye en nosotros, en nuestra salud? Definitivamente, ¿no? Y por eso es que Daniel y sus 3 amigos decidieron no contaminarse con la comida del rey, como vamos a leer a continuación. Pero ahorita me quiero centrar, antes de ir al versículo, en qué importante, por eso hacía la pregunta, es el cómo nos alimentamos, porque eso incide directamente en nuestra salud, en nuestra vida en general, hasta en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, si eres deportista y no ingieres cierta cantidad de proteínas, de carbohidratos, de vitaminas, difícilmente uno va a tener lo necesario para un mejor desempeño, ¿no?
Si uno quiere ser un deportista a nivel competitivo, de alto performance, pues si no se alimenta de esta forma, no le das a tu cuerpo lo que necesita para desarrollarse en músculos, etcétera, resistencia, pues difícilmente uno se va a poder desarrollar. Por eso es importante alimentarse adecuadamente. Y este es el ejemplo de un deportista, pero vayamos a un tema de salud, por eso preguntaba, ¿no? Y hay muchos recordarán ese documental de este joven, o no tan joven, que empezó a comer para tratar de generar conciencia, pero sobre todo en contra de un tamaño gigante que sacó McDonald's a sus clientes y consumidores, y él durante algunos meses empezó a alimentarse solamente de McDonald's. Y no recuerdo ya el detalle si a partir del tercer mes, obviamente su salud empezó a decaer. Y después tuvo que ir al doctor, y si seguía, seguramente su vida iba a terminar de una enfermedad grave que iba a afectar su salud o causarle la muerte, ¿no? Entonces, qué importante es realmente cómo nos alimentamos, ¿no? Por eso es que dice Daniel 1:8, dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Jóvenes, acabamos de leer y sabemos esta historia, la hemos escuchado muchísimas veces, pero si no quiere que la escuches una vez más hoy día, porque quiere retarte, quiere invitarte también a que seas valiente y a que tú mismo decidas. Ellos tomaron esa decisión de no contaminarse, confiando en Dios, porque recuerden que después viene que le da 10 días, si mal no recuerdo, para que se alimentasen con legumbres y no con la comida del rey, y que iban a estar de mejor semblante. Le dijeron al jefe de los eunucos que tenía miedo que más bien no estén bien alimentados con solo legumbres. Entonces vino de una confianza en el Señor, no solamente decidir qué alimentarse, de cuidar su identidad en Cristo, de su pueblo, sino sobre todo confiando en Dios, de que el Señor los iba a ayudar. Y es momento, jóvenes, de que ustedes empiecen a tomar por sus propias convicciones, decisiones por ustedes mismos. Son jóvenes que yo he visto crecer en esta iglesia, que sus padres los traían, que se están conectando hoy día en esta reunión. No sé si porque sus papás están detrás, no sé si es por su propia realmente convicción. Pero es momento, jóvenes, de que ustedes mismos decidan no contaminarse, decidan caminar en Cristo, decidan ser cristianos verdaderos por ustedes mismos, no por sus padres. ¿Caminan tus padres o estás caminando tú con el Señor de la mano, dedicándole tiempo, sabiendo que es lo mejor para tu vida, queriendo amarlo porque saben que amar es una decisión? O se están apartando, están priorizando otras cosas. Yo sinceramente veo con mucha preocupación qué está pasando, digamos, con los jóvenes en general, a través de las redes sociales, pero también seguramente en nuestra iglesia. Y esto no es algo trillado, de verdad. Las redes están trayendo cosas, pensamientos, falsos líderes, tiempo, contaminación para tu vida, como acabamos de leer. ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cuánto tiempo le estás dedicando a estas cosas? Me quiero centrar específicamente en las redes sociales, porque a través de las redes sociales entra toda la maldad, todo lo que no te conviene. Te reto a ti, joven, a que veas cuántas horas le estás dedicando en tu celular, si es que lo tienes,
a las redes sociales? ¿Y qué estás viendo además ahí? ¿A quién estás siguiendo? Jóvenes, sean sabios. Muchos de ustedes ya tienen una edad en la que ya no son ni siquiera adolescentes. Y están contaminando, están apartándose del Señor, enfriándose, dejando de lado muchas cosas que aprendieron aquí en la palabra de Dios, aquí en esta iglesia. ¿Qué van a hacer con su vida? ¿Qué van a decidir? La historia de Daniel y sus amigos nos muestra ese amor tan grande por Dios, de ellos por Dios y de Dios con ellos. En esos 3 consejos que hemos compartido ahora sobre ellos, que son 3 consejos para todos nosotros de lo que podemos hacer, pero que demuestran la fidelidad de Dios, que demuestran que sí se puede llevar una vida así. Son tiempos difíciles, jóvenes. Sean sabios. Es momento de que ustedes mismos empiecen a pelear en el campo de batalla, en el buen sentido de la palabra, en esa guerra espiritual, para la que se han venido preparando desde chicos. Algunos tienen 10 años, 15 años en la iglesia. Es momento hoy de recibir estos consejos que nos trae el Señor a través de Daniel y sus amigos. De realmente pensar qué están viendo en las redes sociales, de qué se están llenando, cómo se están alimentando en lo natural, pero me refiero principalmente en lo espiritual. ¿De qué se están llenando, jóvenes, día a día? ¿Dónde está su corazón? Sean sabios. Volvemos al inicio. El que obedece el consejo es sabio. Tanto tiempo, tantas horas que aprendieron, como Daniel y sus amigos que se prepararon en la palabra. Es momento de que rinda fruto para ustedes mismos, jóvenes, que sean usados por el Señor, como estos reyes que fueron varios, Nabucodonosor, Belsasar, Darío, que vieron a través de Daniel y sus amigos ese amor tan grande por Dios que permitió evidenciar el poder de Dios y una fe tan grande. No se limiten, no se conformen. Yo sé que el Señor tiene algo grande para ustedes, para sus vidas, para su obra, para los demás. Hay un propósito para cada uno de ustedes. Daniel fue un hombre de oración, con determinación, toda su vida, no solamente cuando fue joven, toda su vida. No fue fluctuante. Él decidió enfrentar y sus amigos las consecuencias de una manera valiente. Y es un ejemplo de integridad y lealtad para todos nosotros, pero sobre todo de un creyente de éxito. Por eso decía que sí se puede, jóvenes. Y estos son los 3 consejos de Daniel, aunque yo titulé esta prédica Los 3 de Daniel, porque más allá de los consejos, fueron los 3 amigos también de Daniel, fueron las 3 veces que Daniel oraba, dice, durante el día, que esta palabra de los 3 de Daniel la podamos tener presente en nuestra vida para tomar buenas decisiones. Háganlo por ustedes mismos y por el Señor. Hagan que todo el tiempo y esa preparación que han tenido rinda sus frutos, jóvenes. Y ahora vamos a cantarle al Señor y pedirle que reine en nosotros. Que Él reine en cada uno de ustedes, jóvenes. Que Dios los bendiga. Reina en mí.
cautiva mi corazón. Venga tu reino a mí. Haz tu voluntad. Entrónate en mí. Rey